Dios los bendiga. Quiero saludarlos de una manera muy especial y agradecerles a este maravilloso grupo que me han tenido en cuenta para este hermoso mensaje. Primeramente, Dios sea obrando en la vida de cada uno, ayudándonos porque somos necesitados de Dios. Eh, Al ministerio el ministerio de las mujeres en las manos de Dios, que el Señor Jesucristo las ayude cada día y todos los días por esta hermosa labor que han tenido en sus corazones, a este grupo hermoso. Hay un tema general. El tema general es una vida en el propósito de Dios. Amén. Y quisiera pues dar mi hermoso testimonio de vida por la gracia de Dios. Bueno, mi nombre es Edinson Lozada. Eh, por la gracia de Dios, asisto aquí a la Iglesia Las Margaritas, una obra misionera, a la Iglesia La Floresta. Eh, Hay un sentir muy hermoso de estar aquí, pues siendo una obra misionera, estábamos con el hermano Edier, se nos fue para Brasil, pero seguimos en esta hermosa labor. eh, Aparte de estar allí coordinando la obra hospitalaria también, por la gracia de Dios, hacemos también otros departamentos que Dios nos ha permitido estar. La vida como testimonio de la vida cristiana de nosotros es todos los días, desde el primer día que comienza, desde el primer momento que comienza cada día, ese es el mejor testimonio que podemos dar, que Dios ha tenido misericordia para con nosotros, que ha hecho cosas extraordinarias. Muchos de los que estamos, de los que podemos despertarnos, muchos no despiertan, muchos están enfermos, muchos están en hospitales, están en clínicas, y Dios ha tenido misericordia para con cada uno ese día, cada día despertarnos y tenernos con trabajo, con salud, con vida, animándonos todos los días. Amén. Quiero que abramos un versículo de la palabra de Dios en este momento, en el libro de Juan, el capítulo 4, el verso 39 hasta el 42. Vamos a leer un pequeño versículo y dice la palabra de Dios así. Capi- Capítulo 4, el verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, eh, por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de estudiar el Instituto Bíblico y ha sido de bendición. Pude aprender muchas cosas hermosas de lo que Dios nos ha permitido revelar a través de su palabra. En cuanto a la teología, hoy quisiera decirles algo que en cierta ocasión alguien llegó a mi vida a hacerme entender lo hermoso que es la palabra de Dios, lo hermoso que es tener la palabra de Dios, que tenemos esta palabra que es verdadera. Y decía sobre la Biblia que no, todo el mundo quiere tener, por decir los cristianos, una Biblia, creen en la Biblia. Y yo en algún momento decía, yo no creo lo que dice la Biblia, yo estoy seguro de lo que dice la Biblia.
nosotros estamos seguros de lo que dice la Biblia. Vivimos conforme a la palabra de Dios. Y es así que mi vida se ha convertido en eso. En el año del 2016, mi vida era cero, como cuando decía el chavo, póngale cero a todo. La familia, los amigos, había perdido, había una separación, un niño de 2 años de por medio, trabajaba, quería salir adelante y estudiaba, pero no era suficiente. Estaba ahogado en el alcohol, estaba ahogado en el cigarrillo, estaba ahogado en muchas cosas que realmente eran muy fuertes. En ese momento y en ese lugar estaba, en ese momento pasaba yo por esta situación y lo que menos me esperaba yo era en algún momento decir voy a buscar de Dios o algo porque estaba ahogado. Un profesor un día de matemáticas, el profesor Eder me decía, y viéndome en esa situación, llegó a acercarse a mí y decirme que si algo necesitaba, que lo buscara a él, que de pronto podía ayudarme en alguna condición. Hice caso omiso, pero le dije que gracias. En el instituto donde estudiaba, en el colegio Heisenberg, había un joven cristiano, un joven Alex. Solíamos hablar, solíamos tratar cosas de estudio. Y este joven en este momento es, por la gracia de Dios, ya lleva unos 5 años de ministerio. Salió también al ministerio, es líder de jóvenes en el Caquetá. Y llegó este joven un día diciéndome que se acercó y me dijo, Edinson, yo no sé qué pasa en su vida, no conozco su corazón, qué situación tiene, pero pase lo que pase, confíe en Dios que Él puede hacer algo en su vida. Dios tiene propósitos grandes en su vida, pero busque de Dios, lo invito a la iglesia. Solíamos ser muy buenos amigos, hablábamos, tratábamos. No me volvió en sí a hablar del tema y yo tampoco hice caso, también hice caso omiso. No fue que hubiera salido corriendo para meterme en una iglesia y encerrarme, pero de ahí eh, pasaron esos días y mi jefe era una señora muy fuerte. Entonces mi jefe me dijo, un día me llamó, Edinson, venga, necesito hablar con usted. Yo listo, dijo Edison, vamos a hacer dos cosas. Si usted quiere hacer con su vida lo que quiera, si usted se quiere morir, si usted se quiere ahogar, si usted se quiere tirar, vaya, acabe con su vida, haga lo que quiera, pero mi empresa la respeta, mi empresa no se meta. O va a trabajar bien o hágale que ahí está la puerta abierta. Mis palabras fueron que le dije, listo, listo, señora Marta, ya sé lo que tengo que hacer. Y salí, salí ese mediodía a almorzar, por decir, y estaba tan ahogado que llevaba como unos 8 días sin comer. Me comí en un restaurante chino un almuerzo y duré como 2, 3 días con dolor de estómago, porque realmente estaba mal. Entendí que lo que pasaba en mi vida o lo que tenía en ese momento que me estaba ahogando, pues quería que eso saliera de mi vida, pero no tenía ninguna. En el transcurrir de los días solamente podía ir los domingos a las 7 de la noche al culto de Las Palmas que se hacía en la iglesia de Las Palmas, acá en Neiva, porque no me quedaba más tiempo. Eh, Todo el tiempo entraba a las 7 de la mañana, salía a las 6 de la tarde, me iba a estudiar, llegaba a las 10 de la noche a la casa, andaba en una cicla, se me llegaba a la 1, 2 de la mañana haciendo tareas y vuelta. Entonces, en algún momento digo yo que yo soy fruto de ese culto de las
de las 7 de la noche los domingos. Hay muchas partes y muchas iglesias que ya no lo hacen. Bueno, eh, estando yo ahí, un día fui, entré, pasaba yo por ahí y estaba sobrio, entré al culto, escuché la palabra, después volví, escuchaba la palabra. En cierta ocasión, ese domingo había salido y me había tomado unas cervezas y pasaba yo por al frente de la iglesia y quería entrar, pero entendía que no era digno tampoco de entrar así como estaba. Y me fui. Llegué a la casa y sentía que me estaba perdiendo algo hermoso que había allá. Escuchaba alabanzas, escuchaba. Y, y realmente hubo un sentir de que había algo allá especial. Seguí, continué. Más adelante, en cierto día, caminaba yo inclusive de la mano con mi hijo y también estaba con unas cervezas que me había tomado. Y mi hijo inclusivamente quería entrar a la iglesia y entonces él me jalaba para allá, pero yo no, o sea, me daba pena conmigo mismo decir, no, no puedo entrar así. Pasó eso de que seguí yendo, escuchaba la palabra, volvía y entonces me atreví a pasar arrepentimiento, me atreví a creer en Dios. Y entonces Dios va tomando forma y empieza a hacer cosas en mi vida que realmente un buen amigo que me daba a mí la que me dio a mí el hermano Charla me dio a mí lo que es la inducción para el bautismo, me enseñó a negociar. Dijo, bueno, usted tiene que aprender a negociar como usted trabaja y esto, y aprenda a negociar en su vida con sus patrones, con su jefe, su tiempo, y verá que esto le va a ayudar. Pero primeramente que Dios, pídale a Dios que Él sea ayudándole. Yo, bueno, y me decía, yo listo. Estando allí, eh, le dije yo, oraba yo entre mis oraciones, no trataba de orar y hacer que Dios me entendiera, que hacerme de mis palabras y decidí que Dios tomara el control de mi vida. Yo dije, bueno, pues aquí, Señor, si usted en algún momento me va a dejar tal como estoy, déjeme tranquilo y no pasa nada. Yo sigo mi vida, y no hay problema. Pero si usted va a ir conmigo, si usted va a estar si usted va a llevarme en sus manos, si usted va a hacer algo conmigo, yo le creo. Pero no me deje solo, ¿no? Porque me sentía, pero creía en Dios, pero me sentía sin fuerza para andar solo. Y ya en ese lugar, en una comercializadora muy grande, mi jefe me apoyaba, yo terminaba el estudio y seguía con la universidad como contador público. Y en ese momento, lo primero que marcó en mi vida fue que yo tenía que escoger entre estudiar contaduría pública, trabajar, hacer tareas, pero no le podía servir a Dios, no podía seguir con la iglesia. ¿Por qué? Porque es que, aparte de que podía ir de alguna forma el culto hasta el culto a las 10 de las 7 de la noche, pues yo tenía que estudiar, trabajar de 7 a 6 de la tarde, estudiar hasta las 10 de la noche y seguir tareas hasta la 1, 2 de la mañana, porque la universidad ya era después de las 6. Entonces, o seguir los caminos de Dios. Pues yo le dije a Dios que si era la voluntad de Él, yo hacía conforme a la voluntad de Él y que así fuera. Hablaba yo con mi hermano esa semana y me dijo, Edinson, en este lugar hay un señor que tiene un supermercado y está necesitando una persona. Vaya, llévele la hoja de vida. Se la llevé. Y la vacante, por decir, era para el momento. Y yo le dije, don Didier, yo le puedo servir a usted, me interesa el puesto de trabajo, pero no puedo ahora.
porque tengo un contrato de trabajo y se me vence en un mes. Dijo, pues yo lo espero, esperemos a ver qué pasa y si en un mes está disponible, hágale. Entonces, yo tomé la decisión de dejar eh, la, el estudio, dejar el trabajo, dejar eso y que Dios tomara el rumbo de mi vida y así comenzó entonces yo allá en ese supermercado. Eh, Estando en el supermercado, pues ya tenía forma de salir a las 6 de la tarde, podía ir al culto a las 7 de la noche, podía estar más en comunión, empecé a estar con los jóvenes, era algo, pasaban cosas, ya empezaron Dios a tomar rumbo de las cosas y se me dio la oportunidad entonces también de estudiar el Instituto Bíblico. Yo dije, bueno, yo quiero estudiar, pues yo estudio. Entonces comencé a estudiar 2 años, estudiamos presencial y se nos vino la pandemia. Estando en el tiempo de pandemia, pues se pudo terminar virtual. Por la gracia de Dios nos graduamos, un bonito grupo de hermanos. Me disfruté, luché. Cada sábado que tenía clases para entrar a la 1 de la tarde, yo salía a la 1 y me quedaba como unos 20 minutos. Y ese mediodía de trabajo, trabajaba a un ritmo, por decir, que ni yo mismo lo entendía, pero lo único que yo hacía entre pedirle a Dios que me ayudara, orar, y yo necesitaba llegar a tiempo, cumplir con todo, y siempre cumplía. Trabajaba a un ritmo no solamente corriendo, sino entre inteligente para hacer las cosas, pero muy fuerte, y salía en una cicla. Llegaba, estudiaba. Eh, de esa misma manera, entonces, yo estoy ahí en ese supermercado, se vino el proceso bonito, pero yo quería más. Entonces, llegó al punto de que yo dije, bueno, pues ya terminé acá de trabajar, pero ¿qué más sigue? Se vino el tema de servirle. En una ocasión, con los jóvenes, estábamos trabajando y se pusieron a hacer algo para unas comidas para un evento, unas hamburguesas, y me pidieron pues que de alguna forma si podía ayudarles a vender. Yo, bueno, mi hermana querida, con mucho gusto, yo le ayudo. Y bueno, ¿cuántas hamburguesas hay que vender? Yo, no, la idea es vender 3 hamburguesas por cada uno. Y yo, listo, yo les colaboro. ¿Y qué pasa si vendo 6 hamburguesas? Entonces me dijeron, buenísimo, mi hermano, está bien. Y me dijeron, ¿y qué pasa si vendo más? Nada. Me fui, entonces empecé a vender, a ofrecerle a mis compañeros, a venderle, pero lo hacía como esa idea de que no estaba vendiendo, de que iba a vender algo para un beneficio acerca de estos jóvenes, pero que había algo especial. Entonces les decía, bueno, así, y lo hacía con tanta convincencia que entonces en esa ocasión, por decir, vendí 48 hamburguesas. Y decía, yo decía, si una hamburguesa del mundo es rica, uy, ¿cómo será una hamburguesa del cielo? Pero déjeme decirle que Dios nos ayudó en ese momento. Pasó algo similar en cierta ocasión con unas ensaladas de fruta, que era vender 2 o 3, y yo me propuse a que iba a colaborarles. Y Dios fue tanto que, por decir, entre mis compañeros, vendí 18 ensaladas. Bueno, de ahí en adelante se vino el tema de la iglesia, la, en algún momento de mi vida dije que sería bueno una esposa, tener a alguien, eh, y mientras tanto decía yo, pero bueno, yo para una esposa no tengo una economía, no tengo una estadía, no tengo comodidades. Entonces oraba yo y decía, no, Señor, pues espéreme, más bien algo pasará más adelante.
yo compro unas cosas, me organizo y no era así. Dios estaba señalándome una querida joven, una esposa. Me estaba diciendo, Mirela, ahí está presente. Y yo, no, Señor, yo cómo me voy a llevar una muchacha, cómo yo voy a hacer si no tengo ni siquiera el más mínimo recurso, Señor. Y nada, seguíamos orando, seguíamos, yo, Señor, pero ¿cómo yo me voy a llevar a esa esposa? Mire, no tengo un recurso, no tengo nada. Y Dios me da a entender, ahí está. Yo, Señor, si esto es voluntad suya, si esto pasa, si yo quedo mal, si esto quedó mal, pues nada que hacer. Esto es suyo, esto no es mío, yo no sé qué irá a pasar. Y entonces tomé la decisión de que íbamos a orar, íbamos a esperar en Dios. Estaba entonces mi pastor, el hermano John Freddy Rojas, decidimos orar. Y de esta forma entonces tomamos la decisión de que nos íbamos a casar. Dios fue obrando, Dios fue ayudándonos. Eh, cada momento y cada cosa que pasó fue por obra de Dios. Entonces, mientras que eh, organizábamos, mirábamos, yo hice un crédito de 3.500.000, me liquidaban, completaba como unos 5 millones y las reuniones pequeñitas se vuelven grandes. Mi esposa, entonces decidimos que pagar un viaje, que los anillos, que esto y esto. Y realmente empezó Dios a mover gente. Mi suegra decía, yo quiero colaborarle, déjeme, hacemos las tortas con una hermana. Eh, eh, en la iglesia dijeron, pues aquí utilizamos la silletería. Mi hermana dijo, yo le presto mi casa, organice todo lo que quiera. Las hermanas de alabanza dijeron, la hermana de alabanza dijo, venga, nosotros lo acompañamos y cantamos con instrumentos en la iglesia. Y llegó al momento por decir de que hacía falta hasta dónde instalar las torticas y alguien le dije a un señor por allá de una pastelería que me alquilara una. Dijo, no, tranquilo, lleve lo que quiere, lo que utilice con mucho gusto. Yo no le cobro, no hay necesidad. Hasta unos manteles. Un señor de un Banquetes Castillo le dije que me alquilara uno y otro amigo me dijo, no, lleve lo que quiera, no hay problema, utilice lo que necesite. Y nos casamos, por la gracia de Dios, con mi esposa. Estamos sirviéndoles al Señor, estamos ahí fuertemente. Pasan cosas por lo menos como en que mi esposa de nacimiento o de cierto tiempo, ella venía con una hernia, por decir, una patología, y más adelante, en algún momento ya afiliada a mi sistema de salud, ella pasa por el médico y el médico le hace exámenes, revisa y pues preguntamos cómo sigue la hernia, cómo sigue esto. El médico la determina en ese momento por los exámenes que ella no tiene ninguna hernia, que ha sido sanada de eso. Eh, yo, bueno, pues ni modo. En algún momento, en esos días, asistía yo al médico, tuve caí de enfermo muy fuerte, tenía un problema de cálculo muy fuerte, eh, pasé por una cirugía de Olmius, de cálculos, y bueno, más adelante, cuando yo paso por esa cirugía, eh, yo tomo una cita y le digo al médico, venga, doctor, yo quiero mirar qué fue lo que me sacaron o cómo quedó después de la limpieza que me hicieron porque tenía los exámenes, radiografía. Entonces Dios me dijo, no, nosotros no hemos sacado nada, simplemente saqué el cálculo que se le había desprendido y estaba tapándole el sistema urinario y ya el resto quedó como tal. Toca más adelante revisar, una unos exámenes y así mismo tiempo revisamos. Eh, en ese momento yo vuelvo y hago exámenes y vuelvo y paso con el médico para que revise a ver
qué otro procedimiento sigo? Y me dice entonces, ya el médico cuando va a revisar, que no tengo que mi cuerpo está limpio. Se ven los exámenes y dice, mire, vean, yo decía, doctor, pero si tengo los exámenes donde tengo este problema, estos cálculos están de esta forma y esto, y yo, no, pero aquí no hay nada, esto está bien. Entonces, de alguna u otra forma, Dios ha estado conmigo en el transcurrir de la vida, ayudándome y guardándome cada día y cada mañana. Hoy en día, por la gracia de Dios, en obra hospitalaria servimos, entramos a este lugar lugares muy fuertes, se ve la lucha entre la vida y la muerte en estos lugares. Pasó este último momento, la última visita que hice a un joven, donde llego yo donde este joven y realmente desde que yo llegué me decía la enfermera y la doctora que él está, desde que se había alterado muy fuerte, brazos y manos, manoteaba, estiraba pies. Y la acompañante, la señora me dijo, señor, por favor, sálgase porque usted entró y este muchacho se alteró, está muy así, no sabemos por qué. Y realmente en algún momento quise detenerme y esperar a ver, pero pues también retomé fuerzas, empecé a invocar el nombre del Señor, le hablé al joven con mucho amor, le pregunté si quería que realmente orara por él y que leyera la Biblia. Entonces, en algún momento me tomó de la mano, oramos poderosamente, le pedí al Señor que fuera ayudándole, que fuera confortándole. Y mira que vive unos estas experiencias en estos lugares muy hermosos por la gracia de Dios. Qué bueno es servirle a Dios y que nuestra vida sea para servirle a Dios. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, con cada uno en todo lugar. Dios ha hecho cosas extraordinarias. Que cada momento de nuestra vida sirva para acercarnos más a Dios, para vivir una vida de continuo en Dios. Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que el Señor Jesucristo los guarde. Eh, es muy grato estar con ustedes en esta hora y en esta hora de la mañana. Que Dios los bendiga. Amén, gloria al Señor Jesús. Viviremos solamente para proclamar las maravillas de nuestro Dios. Amén. Viviré dando siempre a conocer tu amor y compasión. Quiero ser ese canal de bendición y que de ti las personas reciban. Veré venir. Veremos venir a los pies de Jesús a todas esas almas, las cuales hemos predicado de este hermoso nombre. Aleluya. Viviré cada día que me das de vida
para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de sus maravillas y a sus pies el mundo veré venir. Veremos a sus pies venir al mundo entero. Aleluya. Dios les bendiga a todos en esa hermosa mañana. Viviré. Viviremos para Jesús.